En el Estado existen más de 20 tipos de formatos de trabajo. Están los funcionarios públicos, los arrendatarios, los tercerizados, pero hay uno que pocos conocemos o que poco hemos escuchado hablar y que son el 0,3% del Estado, los Q. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿En qué lugares se encuentran? ¿Cuánto cobran todos estos funcionarios? En este informe de Vespertina se investiga los Q. ¿Cómo podríamos definir el escalafón Q? ¿Qué significa ser un escalafón Q? Sí, nosotros en el Estado encontramos lo que se llaman los funcionarios presupuestados, que son funcionarios que tienen derecho a la carrera administrativa, derecho a ascenso, tienen derecho en la mayoría de los casos a la inamovilidad, ¿verdad? Esos son los funcionarios presupuestados. Después encontramos funcionarios contratados, que están sometidos a la legislación laboral y que sus términos laborales son los que establece el contrato. Y después tenemos los cargos de particular confianza, que son cargos especiales, son cargos que ciertas autoridades pueden designar y que lo designan a discreción de ellos, como asesores, como personas de extrema confianza de ellos. Estos cargos de confianza básicamente son asesores o secretarios técnicos, en algún punto también, que lo que hacen es permanecer en ese cargo dependiendo de la persona que los contrató, o sea, hasta que el director tome la decisión de mantenerlos o hasta que salga de su puesto. A octubre de este año existen 695 cargos de confianza o empleados Q, repartidos en 98 organismos del Estado. ¿Hay un límite en la cantidad de funcionarios que pueda tener un ente o un gobierno departamental o quien fuera que recibe esa designación? Sí, eso es un tema legal. Debe haber algunos límites, debe haber algunos topes. Esos topes van cambiando en el tiempo y el espacio. No sé si alguien en el Uruguay podría saber hoy cuáles son los topes que están vigentes. Posiblemente no lo sepa nadie. Los cargos de particular confianza, que como la propia expresión lo dice, tienen fuente legal. Claro. Y tienen que ver con aquel manejo de las estructuras del Estado que están directamente vinculados al jerarca y que pasan también a nivel de intendencia, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, estos cargos pasan por el poder ejecutivo, pero también en todo el sistema de los gobiernos departamentales, que tienen sus propios cargos políticos y sus propios cargos de particular confianza. En 2018 habían 850 cargos y más del 70%, 605, estaban en los gobiernos departamentales. Pero durante este año electoral y con cifras a octubre de este 2019, la cantidad de cargos de confianza bajó a 695, aunque la mayoría de estos, el 60%, 418, son, adivine, de gobiernos departamentales. De lo que se trata es de entender una cosa que es muy importante. Nunca en la historia del Uruguay los cargos jerárquicos han tenido la responsabilidad que genera, como actualmente, desde el punto de vista legal. En lo civil, en lo penal, en lo administrativo, en lo económico. Es decir, realmente es una responsabilidad importante y que, por supuesto, el asesoramiento es esencial y tener los ojos donde hay que tenerlos, ¿no? ¿De quién depende saber o validar la idoneidad de esa persona que se toma, como decís vos, como un referente a la hora de apoyarte para tener alguna duda o del cargo o del trabajo que se le entregue en la dependencia en donde esté? ¿Me explico? ¿De quién depende decir este muchacho que tiene que estar? Queda claro que hay que mirar quién designa, ¿verdad? Claro. Supongamos que el presidente de la República va a designar un cargo Q. Claro. O un intendente, bueno. Se supone que es él el que tiene que evaluar la idoneidad de la persona. Hablando de cantidades, un ejemplo es la Intendencia de Maldonado, que tiene 300% más cargos de confianza que la Intendencia de Montevideo y es por lejos el gobierno departamental con mayor cantidad de escalafones Q. Más allá de la Intendencia de Maldonado es interesante saber y buscar cuánto ganan, cuáles son los sueldos de los funcionarios Q. Más interesante todavía es encontrarte con que no hay un lugar público en donde estén publicados estos sueldos y otra cosa aún más sorprendente es que el único límite que existe para sus sueldos es el sueldo del presidente de la República. Así que perfectamente cualquiera de estos funcionarios puede estar ganando igual que el presidente. Hay topes generales que supongo que se cumplirán, supongo porque no tengo información de cómo funciona, ¿no? Que es el sueldo del presidente de la República. Nadie puede tener un salario superior al del presidente de la República. En el Estado, claro. O sea que supongo que deben estar bastante más abajo que el salario de presidencia de la República. ¿Quién los evalúa? El propio jerarca del servicio. Lo que pasa es que el cargo político no es evaluable
y el cargo de particular confianza, salvo algunos niveles, los niveles altos no son evaluables. Más bien que cuando alguien se entera de cómo está evaluado, porque le están diciendo le agradezco mucho, nadie se va a autoflagelar manteniendo una persona que no tiene la idoneidad para la función y pagar el costo político, ¿verdad? Es decir, a cualquier nivel. Bueno, muy bien. Qué imponente toda la información, ¿no? Sí, Juan, sí. de los Bueno. 695 cargos de confianza que hay actualmente, 103 están en la Intendencia de Maldonado. Sí, Sí. 300% más que la Intendencia de Montevideo. Sí, por ejemplo. 60% de Por los... decir algo. Ahí está, Ahí Darito, está, Darito. estuvimos escuchando tu informe interesantísimo. Las cifras nos llamaron poderosamente la atención. Si bien bajaron el número de cargos de confianza de 2018 a la fecha, el 300% de los cargos de confianza en la Intendencia de Maldonado nos dejó sin palabras. Hay otras cifras que también llaman la atención. Como lo decía Rizzo también en el arranque del informe, él dice, difícilmente alguien en este país hoy sepa realmente cuál es el límite Claro. de los cargos de confianza que se pueden tener, que también llama un poco la atención. A ver, Rizzo es un constitucionalista, no es alguien, es una persona que realmente tiene conocimiento de estos temas y él tampoco lo sabía. Quiero aclarar algo. Hicimos un pedido de acceso a la información básicamente queriendo saber los nombres de los 695 y los sueldos de cada uno de ellos. Lo hicimos a Presidencia directamente porque la Oficina Nacional de Servicio Civil está en Presidencia y hasta el día de hoy no hemos recibido esas cifras. A ver, otra cosa, tocamos el tema de Maldonado porque era como el más largo. Hay otros datos que nos llamó la atención, como el de la Junta Departamental de Salto y la Intendencia de Salto. La Junta tiene el doble de cargos de confianza que la Intendencia. Yo ayer me comuniqué con el expresidente de la Junta, ayer de noche, intentando saber por qué. Y él me decía, mirá, cada secretaria o de un edil suma más o menos 31, 33 es lo que nos dio la Oficina Nacional de Servicio Civil. Me dice, pero en la Intendencia hay muchos más cargos. Entonces, bueno, es un informe que la verdad que lo queremos seguir desarrollando para poder hablar con la Intendencia también de Salto y confirmar la cifra que yo les acabo de decir, que es algo que no tenemos cerrado todavía, pero bueno, queríamos compartir con ustedes este informe también, Claro, porque es un tema que estuvo sobre la mesa. Sí, Nos quedamos con una duda con respecto a lo que ganan. ¿Ningún sueldo de público del Estado puede superar al del presidente de la República o solamente los de estos funcionarios Q? por lo que nos dijo Rizzo, ningún sueldo en general puede superar al del presidente. Correcto. Claramente, él igual lo dijo. Él lo dijo. ¿Puede haber funcionarios Supuestamente, Q porque él gana- tampoco tiene claro. Claro. ¿Puede haber funcionarios Q ganando lo mismo que gana el presidente Y de la porque nosotros República? Y no lo sabemos porque no pudimos acceder a esa información, porque están de alguna manera blindados los datos Claro. de los sueldos de estos funcionarios, ¿no?